Amén. 15 y 16. Amén. El tema que vamos a tratar es fiel, pero más bien confianza. Confianza, ¿sabe? Ese es más bien el que vamos a usar. Dice la palabra del Señor: y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyese y fuese bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Dios. Amén. Confianza. ¿A quién se le dio el mensaje de predicar el evangelio? ¿A quién se le entregó? A los apóstoles. Quiere decir que nosotros no tenemos parte en esto. A todo el mundo, a todo creyente se le dio. ¿Ok? Se le dio el mensaje. ¿Cómo se llama ese mensaje? El evangelio. ¿Estás seguro? Buenas nuevas. Buenas nuevas del evangelio. ¿De quién es ese evangelio? De Cristo. Amén. A la iglesia se le confió, por eso dije confianza. Hay un texto por aquí que yo solo cité una vez, lo apunté otra vez porque hay textos que son, a veces yo lo encuentro que son muy importantes y alguien me lo va a tener que buscar y a veces lo encuentro. Yo sé que está por ahí por Gálatas. Ajá. Gálatas, perdón, 1 Timoteo 3, versículo 15. Alguien que me lo busque. Yo lo busco, pero 1 Timoteo 3:15. Díganmelo, por favor. 3:15, a ver si es lo mismo que yo tengo. Okay. 1 Timoteo 3:15 dice: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es algo especial. Sí, Señor. Los sacerdotes que administran Sí, Señor. son algo especial. Amén. La Biblia dice que de la boca de los sacerdotes tiene que salir ¿qué? La verdad. Porque el pueblo busca conocer la verdad, porque al sacerdote fue que puso Dios. Amén. Para revelar la verdad de Dios. Sí, sí. Ustedes son sacerdotes, hijos e hijas de Dios, una nación santa, eso no se va a quitar. Amén. Y la iglesia tiene un cometido. ¿Por qué Dios le confiaría a los hombres el mensaje del evangelio de paz? ¿Por qué Dios? Bueno, fíjese, el evangelio de paz, ¿right? ¿Por qué Dios de buenas nuevas? ¿Por qué Dios le confiaría a gente como nosotros así? Con tantas flaquezas, con tantas debilidades. Amén. Le confió una tarea para predicar el evangelio por todo el mundo, a toda criatura, a toda criatura, sabiendo él que nosotros tenemos tantos fallos. Porque por ahí la gente mira a uno y se cree que uno no tiene fallos. Busque uno, fuera de Cristo, búsqueme uno que no haya tenido fallos. Fuera de Cristo, ¿sabe?
Mas sin embargo, Dios le confió la tarea del Evangelio. ¿Cuál sería la razón? No nos dejó solos porque nos dio el Espíritu Santo. Pero con todo eso que tenemos, el Espíritu Santo, amén, hay gente que están naufragando en las aguas. Hay un texto bíblico por ahí, hermano, que Pablo lo citó. Se llama por el engaño del pecado. El pecado engaña al hombre. El diablo es astuto, por eso fue que Cristo dijo que nosotros tenemos que ser también astutos. Y Dios nos dio algo muy especial, hermano. Aparte de darnos el Espíritu Santo, nos dio, según yo oí decir, habían como 3,000 promesas en la Biblia. Eso es lo que yo he oído. Yo no he estudiado eso, pero lo he oído. ¿Tú sabes lo que son 3,000 promesas? Segundo, nos dio, a nosotros nos confió su palabra. Nos confió su palabra. En otra palabra, Dios tiene confianza en nosotros en tal manera que con todas nuestras flaquezas y nuestras debilidades, Él nos confió su palabra. Amén. Yo he hecho alguna pregunta. Si nosotros, después de David haber fallado, lo hubiéramos dejado en el reino como rey. Yo he hecho una pregunta. Si nosotros, después de Pedro haber negado a Cristo, le hubieran entregado la llave de lo que estamos predicando ahora mismo, el Evangelio. A ti te daré la llave del reino de los cielos. Lo mismo que hizo con Pedro, lo hizo contigo, ¿sabes? Te dio la llave del reino de los cielos. Digo, a ti te voy a dar la llave. Después que lo negué, ¿usted lo había puesto como administrador? No. ¿Qué usted cree? Nadie lo hace. Mas sin embargo, con toda esa flaqueza, con todas esas debilidades que tenemos nosotros, Dios nos dio un ministerio de reconciliación para que nosotros llevásemos este mensaje a todo el mundo, como dice la Biblia en 2 de Corintios. Ok, usted empieza a leer 2 de Corintios capítulo 5, 19, llegan hasta el 6. Para que nosotros le anunciásemos el Evangelio a los perdidos. ¡Qué confianza! Amén. Pero aparte de todo eso que Dios nos dio, nos confió al mundo en nuestras manos. Y nos confió su palabra. Cuando usted sigue leyendo el resto de esos dos textos, dice, y en mi nombre harán esto y esto y esto y esto. En el nombre de Jesús. Todos los que han creído en Él. Y usted se pregunta, ¿por qué las cosas no pasan como pasaban antes? Porque la iglesia ahora no está viviendo en la calidad que Dios demanda. Al no estar viviendo en esa calidad, imagínense, vamos a comparar la iglesia con un corazón que está supuesto a darle vida a todo este cuerpo, pero de momento hay una venita que se empieza a tapar, La venita se empieza a tapar y empieza la persona a fallar, ¿verdad? Porque la venita ya empieza a tapar, no consigue tanto oxígeno, ya sea para llegar al cerebro, empieza a darle mareo, empieza a sudar, empieza a sentir dolor, empieza a sentir un montón de cosas, porque la venita se está tapando, algo está pasando. Pero si se le quita lo que está tapando eso, la persona empieza otra vez a sentirse muy bien. Algo tiene que estar deteniendo la salud de la iglesia.
Y yo te voy a decir una cosa, no es que no sepamos, hermano. Yo cada vez que me doy, mire, nosotros nos enfermamos y donde quiera encontramos médicos. Porque acá encontramos uno que te dice, tómate esto. Hazte este jarabe. Mira este catajo que yo tengo por tantos años. Y la gente dice, miel de abeja con limón. Y otro por allá te dice, la cáscara de china para esto. O de toronja. Y así por el estilo, donde quiera encontramos doctores, ¿verdad? Pero entonces, algo que Dios nos dio a nosotros, que es poderoso, y yo estoy seguro que Dios no miente, como dice la Biblia en el libro de Hebreos, que no puede fallar, es su palabra. Y su palabra, que la Biblia dice que en ella tenéis la vida, parece que tienen la vida eterna, y que su palabra es medicina y es poder. ¿Y usted ve por qué la iglesia está a veces en la condición que estamos? Porque no guardamos la palabra de Dios. La palabra que se nos confió para dársela a todo el mundo. Dios tiene confianza en su iglesia. Así con toda nuestra flaqueza y nuestra debilidad, Dios tiene confianza en su iglesia. Siempre y cuando tú te dediques a obedecer la palabra de Dios. Y si no, después decimos, pero yo oré por fulano y se murió, oré por aquel, no se sanó, oré por esto y oré por esto. ¿Usted se acuerda cuando Nicodemo vino de noche a Cristo y le dijo, nadie puede hacer estas señales si no viniese de allá arriba? ¿Ok? Entonces, Cristo se separó para Dios. Cristo, en esos 40 días, 40 noches que estuvo en ayuno de oración, la Biblia dice que cuando salió de allí, salió ungido por el Espíritu. ¿No? La iglesia que le dio Dios las llaves del Evangelio, que tiene poder, que no me va a decir que usted, la iglesia, no tiene poder. Que cuando se encuentre un demonio en el camino, el demonio se te ría y te diga, ah, tú no me puedes sacar de aquí. A mí me lo ha hecho. A usted no, pero a mí sí. Que el demonio se me ha reído en la cara. Y me ha dicho, de aquí tú no me puedes sacar. La iglesia que Dios le dio autoridad, de acuerdo a lo que dice aquí. Y lo más grande que Dios le dio, aparte del Espíritu Santo, le dio su palabra, que no puede, dice la Biblia, no puede volver atrás vacía. La palabra de Dios está supuesto a producir en nosotros lo que tiene que producir. Digo, estoy hablando para la iglesia, porque Dios dice que no puede volver atrás vacía, ¿verdad? Lo dice en Isaías capítulo 55. Saldrá de mi boca, no va a volver atrás vacía, sino que tiene que producir lo que yo diga. Y a mí me gusta que cuando Cristo subía por ahí para arriba con la hermana Eda, para llevarla allá arriba al cielo, que le iba a mostrar el cielo, amén, cuando pasaron los planetas y eso, que le vio el sol grandote brillando, y yo, ese sol solamente brilla por mi palabra, y es muy cierto. Dios habiéndonos confiado su palabra, la pregunta es, ¿le creemos nosotros a Dios? ¿Le estamos creyendo nosotros a Dios? ¿Estamos dispuestos no solamente a creerle, estaremos dispuestos a obedecerle? ¿Estaremos nosotros dispuestos a ir? Pero si vamos a ir, tenemos que dar testimonio de la verdad, tal como es. Y en ese testimonio que nosotros vamos a dar, acuérdate que te dije que nosotros, con toda nuestra flaqueza y con todas nuestras debilidades, Dios nos confió el Evangelio. Pero cuando Pablo le escribió a Timoteo, que se lo estaba diciendo los otros días, Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de lo que tú enséñate. Cuídate de la doctrina que tú enseñas. Cuídate de ti mismo. Y la iglesia es el baluarte. ¿Qué es un baluarte? Puede ser un estandarte. Amén. Algo que tiene valor.
Porque la palabra de Dios, si la iglesia es baluarte de la verdad, no es cualquier cosa. Que cuando usted hable, la gente le crea. ¿Ok? Desde luego que yo siempre te lo he dicho y te lo voy a decir otra vez. El diablo jamás quiere que tú abras la boca. El diablo jamás quiere que tú te levantes. El diablo va a buscar toda la forma para detenerte en el camino. Usted lo encuentra que una vez Pablo estaba mandándole una carta a una de las iglesias. Dice, muchas veces quise ir a vosotros, pero el diablo se opuso. ¿Por qué usted cree que usted cuando lee la Biblia en Génesis 3:15 dice que Cristo se le iba a parar en la cabeza a la serpiente, pero la serpiente le iba a morder el calcañar y le iba a hacer el caminar de Cristo duro, difícil? ¿Por qué la Biblia dice que nosotros no tenemos lucha con carne y carne con carne solamente, que son principales y gobernadores de la tiniebla? ¿Por qué la Biblia dice que si tú quieres vencer al diablo tienes que armarte con toda la armadura de Dios? Y a veces nosotros nos despojamos de ella. Nuestras debilidades, nuestras flaquezas. Una iglesia que tiene poder. Una iglesia que Cristo, de acuerdo a lo que le dijo Pablo, cuando Pablo dijo, quítame esto, y que Cristo dijo, no, ahí es que yo me glorifico en nuestras debilidades. Aleluya. La iglesia victoriosa. ¿Cómo la iglesia puede alcanzar, superarse? Yo quisiera que alguien me diga, porque si Dios le dio la autoridad a la iglesia de llevar el evangelio, la iglesia no puede ser una iglesia raquítica. Tiene que ser una iglesia de poder. Tiene que ser una iglesia viva. ¿Cómo la iglesia se puede superar? Para salir del lugar donde está. ¿Cómo se puede superar? Con lamento no nos vamos a salir de ahí. ¡Ay, con queja no nos vamos a salir de ahí! El pueblo de Israel andaba quejándose por 40 años en el desierto y Dios andando con ellos. Y Dios dijo, yo andaré y moraré con ellos. Dios está con nosotros hoy aquí. So, usted tiene que comportarse como que Dios está aquí con usted. Para usted poder vencer, ¿cómo puede salir la iglesia de ahí? Del lugar a veces donde la iglesia, porque la iglesia Dios le dio un mensaje y por todo el mundo, pero la iglesia no está como tiene que estar. Al no estar como tiene que estar, ¿a quién le vamos a llevar un mensaje de flaqueza y debilidad? ¿Cómo la iglesia puede salir de ahí? Creer y confiar en su palabra. ¿Está bien dicho? Porque hay mucha incredulidad. Por eso es que hoy en día no se ve los milagros y tantas cosas bien lindas de parte del Señor, y la obediencia también. La obediencia es muy necesaria porque Dios lo mandó y tiene que, la iglesia tiene que ser obediencia. Pero cuando Cristo mismo iba a hacer milagros por allí, no podía hacerlo porque muchos milagros, dice la Biblia, porque había mucha incredulidad. La iglesia, Dios le ha dado la palabra y la iglesia no se ha adueñado de ella. ¿Ok? A la iglesia no adueñarse de la palabra. La incredulidad es pecado. La incredulidad es pecado. Bueno, dice ahí que el que no cree no va a recibir nada. So, la iglesia, al no adueñarse de la palabra, no va a cambiar. ¿Usted ve? A la iglesia no adueñarse de la palabra, va a seguir viviendo siempre en la misma condición. ¿Ok? Si usted quiere salir del lugar donde está, de la condición que usted está, usted tiene que hacer uso de la palabra. Por eso dice Efesios capítulo 6, 17. Toma la espada del Espíritu, con el cual, ¿qué es la espada del Espíritu? La palabra. ¿Usted ve? A la iglesia no adueñarse de la palabra de Dios en su vida. ¿Usted se cree que el diablo no te conoce? A mí me gusta que cuando yo iba, hace tiempo que no me encuentro con el endemoniado por ahí, no voy a andar detrás de ellos tampoco, ¿sabes?
Que no me pase como los hijos de Seba. Yo conozco a Pablo y conozco a Jesús. O que le pase como aquel jovencito que estaba contando, los jovencitos que estaban contando el hermano Hernando Torres, que sabía dónde fueron el demonio y se fueron a buscarlo para echar fuera el demonio. Estuvieron, brother, ya eran las 11 de la noche, casi las 12, cuando estaban tocando la puerta del pastor, porque tenía aquel demonio. Y el demonio no se quería ir y venía a despertar al pastor para que el pastor fuera que ayudarle a echar el demonio. El pastor dijo, mira, aquí están las llaves, llévenselos para la iglesia. Y allá ustedes breguen con eso, que mañana yo tengo que trabajar. Pero yo me río, ¿sabe por qué? Porque no se crean, usted no las va a ganar todas, alguna tiene que perder. ¿Y por qué Dios le permitirá de perder alguna? ¿Ah? Sí, porque el hermano Hernando Torres que estaba acostumbrado a echar fuera al demonio, cuando aquel demonio nunca quiso irse, Dios le dijo, no, sé que no se va a ir. Predica primero. No, mira que hay una oración, digo, predica primero y después que predique, te lo lleva por otro lado por allá. Porque aquel demonio no salía de la forma que siempre salían los demás. Pero yo me río, ¿sabe por qué? Porque cuando los demonios me decían, de aquí tú no me puedes sacar. Yo decía, yo no puedo. Pero el problema no soy yo, es que está conmigo. Porque yo, la verdad, Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Soy una iglesia que tiene a Cristo. Una iglesia debe tener la palabra. Pablo decía, en abundante en tu vida. No es que la tenga aquí. Porque mire que mucha gente tiene mucha palabra aquí. ¿Saben palabras más que el hermano Ismael? Pero el problema no es que tú tengas la palabra aquí. El problema es que tú vivas lo que dice esa palabra. Que la palabra pueda producir en ti y en los demás, ¿ok? Lo que está supuesto a producir, por cuanto tú eres baluarte de la verdad. Una iglesia que no se llena de poder, una iglesia que no se llena de la palabra, va a seguir raquítica. Porque mira, hermano, si tú te encuentras que estás enfermo, como estaba María ahorita, que no se podía parar, ¿verdad? Por más que yo le diga, María, párate bien, el dolor no le va a permitir pararse porque está enferma. Pero una iglesia que tiene la palabra del Señor, espiritualmente hablando, porque esto estoy hablando espiritual, ¿ok? Es una iglesia que la Biblia dice, se renueva día tras día, porque la misericordia de Dios es nueva todos los días. Y esa iglesia, amén, es una iglesia viva. No puede estar muerta, hermano. Una iglesia que está muerta necesita ser revivida otra vez. Y el único que la puede revivir es el Espíritu Santo. Algo tiene que estar pasando en nuestras vidas cuando nosotros dejamos que el diablo sea el que tome posición de mi mente, de mi corazón o de mi alma y de la vida espiritual que yo debo beber para Dios. Yo tenía en casa mucho tiempo atrás, tiene que estar allí todavía en casa. Amén. ¿Cómo se decía? ¿Quién rige tu vida? Era la alabanza aquella. ¿Quién rige tu vida? Amén. Porque, mire, hermano, tenemos que comparar nuestra vida, la vida de la iglesia, de acuerdo al fruto del Espíritu. Amén. Pero solamente el Espíritu gana cuando yo le doy lugar al Espíritu. Dios no va a entrar a la cañona porque dice, yo estoy en la puerta y toco. Si alguno abre, yo entraré y cenaré por él. Con él, mi padre y yo estaremos con él. Ahora viene pasando que si en la iglesia yo no le doy lugar al Espíritu, si en mi vida yo no le doy lugar a mi espíritu, yo te voy a decir la verdad, el diablo es terrible. Amén. Y el diablo va a usar cualquier circunstancia para quitarte a ti lo mejor que tú tienes. Amén. Te puede quitar la salvación, que es lo más grande. Dándole cabida al Espíritu, te puede quitar tu gozo, te puede quitar tu paz. You know, y si te puede quitar el amor. Yo me acuerdo de aquel pastor que me dijo, ojalá que a mí el amor nunca se me vaya. A mí se me hubiera ido hace tiempo, pero yo no voy a dejar que el amor. Mire, ¿sabe por qué? Porque yo no traje nada de este mundo y yo nada me voy a llevar. Y aunque te hagan tantas cosas y tanta trampa, hermano, por lo que tú tienes que pelear de verdad es por la salvación. Aquí no hay otra cosa más que valga más que la salvación que Cristo nos ha ofrecido. Y el diablo, para el que tiene ministerio,
se lo va a hacer bien difícil. ¿Ok? El hermano que está cogiendo esta carrera y quite la mirada de Cristo por causa del engaño del pecado, por causa de las pruebas que llegan a nuestras vidas, se nos da la palabra de Dios en el momento preciso para usarla en mi vida. Por eso Pablo decía, ten cuidado de ti mismo. ¿Ok? Porque la iglesia es el baluarte de la verdad. Dios le ha confiado su palabra. No todo el mundo puede ver la flaqueza de los hermanos para tener misericordia. Amén, vive Dios. A veces tú tienes que caerte y levantarte para que puedas tener misericordia, ¿verdad? Porque el juicio sin misericordia se va a hacer con aquel que no tenga misericordia. Pero la iglesia, hermano, la cual Cristo preparó, porque no la mandó con las manos vacías, ¿verdad? Aquí dice que le dio poder. Aquí dice que le dio autoridad para hacer grandes cosas en su nombre. Por eso cuando a veces los hermanos salen para Centroamérica y cuando vienen para acá, muchos vienen contando cuántas victorias. Mire, hermano, es que Centroamérica es una violencia terrible. Y hay muchos diablos. ¿Ok? Y allí usted tiene que andar preparado, pero aquí también tiene que andar preparado. La iglesia tiene que prepararse. Ahora en este último tiempo, hermano, estamos peleando la última batalla. Digo, para mí esta es la última batalla. Sí, Señor. ¿Usted se cree que usted es el único que está peleando una batalla? ¿Ah? Yo también la peleo, pero yo le voy a decir la verdad, hermano. Cristo dijo a los que lo oían: el que me oye y guarda mi mano, eche mano de la vida eterna, eche mano de la palabra del Señor. El que oye mi palabra y las hace, le compararé al que edificó su casa sobre la roca. Pero es el que está oyendo la palabra del Señor. Mano, yo estoy en casa a veces, Dios sabe, porque yo a veces, lo que quiero decir es que esta palabra, mano, yo la encuentro tan nice. Yo digo, wow, Señor, lo que tú le has dado a la iglesia. Y yo sé que hay un montón de gente que no pueden ver lo que Dios, no pueden apercibir lo que Dios ha dado. Toda esa promesa, todo esto que Dios nos ha dado para que nosotros lo llevemos al mundo, pero no le podemos dar al mundo lo que no tenemos. Porque si estamos dentro, pero no nos hemos adueñado de esto. Y al mundo no le podemos llevar algo que tú no tienes. ¿Sabes? Cristo vino a dar una salvación porque Él la tenía. ¿Ok? Y aparte de la salvación te dijo, te doy un gozo, no como el mundo lo da. Te doy una paz, no como el mundo la da. Compare la paz de Dios con la paz del mundo. Compare el gozo de Dios con el gozo del mundo. Compare el amor de Dios con el amor del mundo. Compare, haga una comparación. Y cuando usted pone esas dos en balanza, lo que Dios le ha dado a la iglesia para llevarlo a un mundo, y es que el diablo no quiere que la iglesia brille en ninguna manera. ¿Usted cree? ¿Cómo el diablo va a querer que tú brilles? Si Cristo le dijo, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino que se pone allá bien alta el candelero para que alumbre a todo el mundo. ¿Tú crees que el diablo quiere que tú brilles? You know? Por eso cuando enviaron a aprender a Cristo y la gente oyeron su palabra, volvieron para atrás aquellos fariseos y dijeron, nunca hemos oído hombre hablar así como habla este hombre. ¿Se acuerdan? Nunca hemos oído, porque la palabra que Cristo hablaba, hermano, si usted se toma tiempo para meterle en la escritura y trata, no de leer de todo el mundo. Yo leía como un papagayo y leía Biblia a los 17 y a los 18 años. Me amanecía leyendo Mateo,
Marcos, supongamos, me amanecía leyendo Biblia, hermano, y yo no recibía nada. Mas sin embargo ahora es muy diferente a aquel tiempo, porque una cosa es leer y otra cosa es escudriñar, estudiar. Amén, vive Dios. Y cuando usted compara la palabra de Dios, se llena de ella en su vida, hermano. El diablo, acuérdese, que todo eso que usted ha aprendido se lo va a querer quitar. ¿No lo dice la Biblia? Que el sembrador salió a sembrar y ¿qué pasó? Le sembró, sí, sí. ¿Ah? Bueno, una cayó en buena tierra, una cayó en embuste, una cayó en el camino, otra cayó en pedregales. Y Cristo empezó a aplicar la parábola de esa cizaña, de la semilla, y vio que lo que él había plantado en mucha gente, el diablo vino y se lo quitó. Y a otro, las pruebas lo quitaron del camino. Aleluya. Y a otro, las cosas del mundo lo quitaron del camino. Sí. Y la palabra de Cristo, hermano, es bien clara. Si usted saca tiempo, hermano, para escudriñar la palabra de Dios, el Espíritu Santo se la tiene que revelar a usted. Y usted podría, mire, hermano, hablarle a la gente con gozo, con sabiduría, con conocimiento. Amén. Pero usted no le va a poder dar a nadie lo que usted no tiene. Y si algo tiene, el diablo va a querer quitárselo. La iglesia, para salir del lugar donde está, Santo, aleluya. para salir del lugar donde está, primero tiene que conocer. Bueno, ella dice que ya conocía a Dios, pero ya tiene que conocer la palabra del Señor para usarla, que es la espada para su vida y para ese mundo que está ahí afuera. Amén. Dios, con toda nuestra flaqueza, ¿por qué te confió el evangelio? ¿Por qué no dejó que los ángeles lo predicaran como hizo en el principio? ¿Ah? Alguno que me diga esa pregunta. ¿Por qué Dios no dejó que los ángeles? Porque usted lee el libro de Hebreos, ¿verdad? Capítulo 1, del 1 al 4. Y usted va a encontrar que al principio Dios le habló a los hombres. ¿Por quién le habló? No lo leemos, vamos a leérselo. Hebreos, capítulo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, y en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a que constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok? Habló muchas veces antes por los profetas, habló por los ángeles, también habló por su Hijo. Pero ahora le dio el ministerio a la iglesia de anunciar su evangelio. ¿Cuál sería el propósito? Buscar gente especiales como antes que eran profetas o anunciarlo con los ángeles. ¿Cuál sería el propósito? ¿Usted sabe qué? La recompensa no solamente es la vida eterna. La recompensa para la iglesia que anuncia el evangelio. Todo aquel que tiene un ministerio y está anunciando el evangelio, hermano, tiene una recompensa para su vida, no solamente vida eterna. Dios, aunque con todas nuestras flaquezas y nuestras debilidades, nos confió el evangelio, porque un ángel es muy diferente a nosotros. Dios no pagó un precio por los ángeles. No. Dios pagó un precio por lo que se habían caído, como dice la Biblia, la descendencia de Abraham, la cual Él vino a redimir y nos compró a precio de sangre. Entonces, Dios recompensará a cada uno que haga algo por su obra. La Biblia dice que le da un vaso de agua a un profeta, por cuanto le dio un vaso de agua va a recibir recompensa de profeta. ¡Qué bendición!, ¿verdad? ¿Usted cree que va a recibir aquella mujer que recogió allí a Elías y lo mantuvo por yo no sé cuántos meses? Cuando llegue allá arriba, todavía está testificando. ¿qué usted cree que recibirán? Porque la gente dice, no, después que yo reciba vida eterna, eso está bien, qué bendición, pero hay recompensa. Dios recompensará a uno. La Biblia dice, habrán galardones, amén. Por eso
Él no dejó a los ángeles, nos dejó a nosotros con nuestra flaqueza. Entonces, todos nosotros que tenemos nuestra flaqueza, algunos y unos más y otros menos, ¿qué debe tener de los demás? Misericordia. Amén. Si Dios tuvo misericordia de ti, usted tenga misericordia de los demás. Porque a mí me gusta como lo dijo Pablo, creo que en Gálatas capítulo 6. Vamos a buscarlo porque 6:2. Hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradles con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, que no seas tú también sea tentado. Pero miren lo que dice el otro 2: sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir así la ley. Usted ve, a veces se nos hace tan difícil coger la carga de los demás. Amén. Cristo cogió la carga del mundo completo. Vea que este mundo pesa, ¿sabe? Todas nuestras culpas fueron sobre Él. Amén. Y cuando te dice ahí, considerémonos, ¿ok? Pero ese texto número 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Podríamos nosotros hacer lo mismo que Cristo hizo? Se nos va a hacer bien duro. ¿Cuándo se nos hace bien duro? Cuando yo me pongo yo. Cuando soy yo. O sea, Cristo se sometió hasta lo sumo, nos sirvió de ejemplo, nos dio el Espíritu Santo, nos dio su palabra. Y cuando yo no puedo poner a Dios primero que cualquier otra cosa y me pongo yo, se me hace tan difícil hacer la voluntad que Dios me mandó a hacer. ¿Usted ve? El yo, el ego que nosotros tenemos, amén, y no podemos hacer lo que Dios nos mandó, especialmente llevar la carga de los demás. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a llevar la carga del hermano Ismael? Está muy duro. El que la haga, que la pague, pero gracias a Dios que Cristo ya la pagó por nosotros. Amén. So, la iglesia Cristo la mandó. Ahora bien, hay un texto en la Biblia. Ay, ya tengo que terminar esto. Con esto termino. ¿Qué dice? Cuán hermosos son los pies del que lleva las palabras, que es la que riega la semilla. ¿Ok? Que va con regocijo, llevando, sembrando la semilla. Así es. Cuán hermosos son los pies del que lleva la palabra, que va llorando y gimiendo, pero vendrá con regocijo, recogiendo las gavillas. O sea, cuán hermosos son los pies, ¿verdad? Va llorando y va gimiendo, sembrando la semilla. ¿Cómo se siente usted después? Te lo voy a comparar con esto y termino porque ya se me acabó el tiempo. Pero Dios nos confió la palabra. Pablo decía, la mujer cuando está encinta y está con sus dolores, llora y se lamenta mucho. Pero después que da luz, ¿cómo se siente? Se goza. Bien contenta, ¿verdad? ¿Cómo se siente una persona que haya sufrido por la causa de Cristo, pero de una vida a salvarse por causa de ese sufrimiento? ¿Cómo se sentirá? ¿No se va a sentir contento? Amén. Siéntase contento, hermano. ¿Sabe por qué? Porque usted es partícipe de las bendiciones que Dios le da a la iglesia. ¿Ok? So, la iglesia, Dios le ha confiado tanto, hermano, pero la iglesia estará dándole a Dios lo que es de Dios. ¿Le estaremos dando a Dios lo que es de Dios? Amén. Había tantas cosas que a la iglesia se le mandó a hacer para ser útil. Hay una carrera que estamos corriendo, hermanos.
Y la Biblia dice, pues, si estás cogiendo esta carrera, despójate de todo peso de pecado que nos asedia. Corramos por delante la carrera que tenemos. Vive Jesús. Tenemos que, mientras vamos corriendo, todo aquello que nos impida correr esta carrera, despojando. Amén. Porque, explicando Pablo esa parte, decía que el que corría en el estadio, corría solamente para llevarse una coronita ahí de hoja corruptible. ¿Ok? Pero nosotros no estamos corriendo por esa coronita corruptible. Nosotros estamos corriendo por una corona de vida eternamente. Y yo te quiero decir, hermano, que el diablo se te va a parar en el camino. Yo conocí a una muchacha en New Britain, amén, que ella estaba contando y testificando que cuando ella fue a pasar al frente, el diablo se le pasó al frente y dijo, para allá tú no vas a pasar. Usted quiere vivir una vida victoriosa. Yo estoy seguro que Cristo te ha hecho, la Biblia dice, más que vencedor y más que vencedor. Y que te guía de victoria en victoria. Pero si tú no te adueñas de estas verdades, cada vez que llega un espíritu de aflicción y de debilidad en tu vida, tú vas a seguir esa monotonía del espíritu ese que se te pega. En vez de coger la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, y usarla en tu vida y decir como dijo Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y levantarte en las alas del espíritu como venía Cristo cuando cogió aquellos 40 días de ayuno y oración y no había diablo que se le parara en el frente. Pero Cristo tenía la palabra, y Cristo tenía la unción, y Cristo tenía poder. Ahora la pregunta es, ¿nos dejó Dios con las manos vacías para pelear en contra del diablo? ¿En contra de los demonios? No, hermano. La iglesia tiene poder. Pero tú tienes que usar esos poderes para vencer la carne, el diablo y al mundo. Porque no te ha dado, nuestra lucha no es con carne solamente, son principados y gobernadores de las tinieblas. Amén. Y yo sé lo que es debilidades. Y yo sé lo que son pruebas. Y yo sé lo que son tentaciones. Y yo sé lo que es desánimo. Y yo he sabido oír la voz del diablo. Aun cuando estás ayunando o orando, el diablo viene y te habla. Y a veces tú tienes que pelear con esa debilidad no un día, ni dos, ni tres. Puede pasar meses. Ahora, si tú confías en Dios, ¿ok? Tú usas la palabra de Dios en tu vida. Esa es la medicina. Yo no te voy a recetar otra cosa, ¿sabes? Porque cuando tengo mi catarro me han recetado tantas cosas. Mira, todavía el catarro está ahí. Amén. Y para azúcar la gente dice, pues toma aquello. Y para esta presión, ajo, cebolla. Y para diferentes enfermedades hay muchas cosas. Pero para la sanidad del alma y del espíritu, solamente está la palabra de Dios, hermano. La palabra de Dios, cuando Dios te la revela y dice, diablo, tú aquí no puedes mandar para el infierno los demonios. Yo siempre lo estoy mandando aquí para el infierno. Y los ato en el nombre de Jesús. Ahora imagínate, los ato hoy y después mañana voy a ser compañero de ellos. No. No. Por eso Pablo dice, estar firme. Y cuando acabe todo, estar firme ahí, no te rindas, hermano. Dios te bendiga. Ya me pasaron las horas.